He estado estudiando el libro de Daniel y esta vez me di cuenta de 3 claves escondidas en donde Dios nos demuestra el corazón de Daniel. Yo siempre que leo el libro de Daniel le pongo atención mucho a las profecías de las bestias, el anticristo y cosas así, pero esta vez le puse atención mucho a cómo era Daniel. Quiero contarte 3 cosas que descubrí acerca de cómo era el corazón de Daniel. La primera clave que vemos es cuando a Daniel se lo llevan a Babilonia. Él se propuso en su corazón no contaminarse, pero Daniel era bien joven cuando esto pasó. Entonces me enseña que primero sus padres le enseñaron bien desde que él era pequeño qué es lo que debería hacer y qué es lo que no debería de hacer. Y él no hacía las cosas solo porque sus papás estaban ahí, o porque sus líderes estaban ahí, porque su pastor estaba ahí, porque en Babilonia no estaban ellos. Yo crecí en la iglesia con jóvenes que decían las cosas correctas y hacían las cosas correctas, pero cuando ellos tuvieron la oportunidad de manejar sus propios carros, tener sus propias licencias y decidir si ellos iban a ir a la iglesia o no, muchos dejaron de ir a la iglesia. Antes era porque sus papás los llevaban, y ahora cuando ellos tienen que decidir qué es lo que deben de hacer, deciden no hacerlo, o nunca entendieron realmente por qué es que hacían las cosas, simplemente porque pues mi pastor dice que hay que hacer, o porque mi papá me va a regañar si no lo hago. Entonces, bueno, especialmente yo que tengo pequeños, me pone a pensar que debo de enseñarles a ellos a tener una relación con Dios personal, y no solo porque su papá o su mamá le dice que hay que orar o leer la Biblia, sino que en su corazón ellos propongan hacer eso. Eso es lo primero que veo en Daniel. La segunda clave que veo de cómo era el corazón de Daniel, ¿te acuerdas cuando metieron a Daniel en el foso de los leones? Ok, eso lo hicieron porque lo encontraron a él orando, pero no solo eso, sino que él oraba y abría las ventanas viendo hacia Jerusalén. Yo creo que él hacía esto porque cuando Salomón estaba dedicando el templo, él hizo una oración y le pidió a Dios que todos los que oraran, viendo hacia el templo, viendo hacia Jerusalén, que Dios les respondiera a sus preguntas. Entonces yo creo que por eso es que Daniel lo hacía. Él le enseñaron a hacer esto desde que era muy pequeño. Pero no había templo cuando Daniel hacía esto. No existía, o sea, estaba destruido. Incluso tal vez él hasta lo vio el templo ser destruido, pero él lo seguía haciendo, aunque no miraba el templo. Yo creo que él entendió que no eran las 4 paredes del templo, sino que ahí había una puerta dimensional, donde las oraciones subían hacia el cielo. Eso también me enseña que ahorita que no estamos siguiendo a la iglesia física, no debemos bajar la guardia y deberíamos de seguir siéndole fiel a Dios, especialmente enseñándole a los pequeños que realmente pues nosotros le somos fiel a Dios en la iglesia o en la casa, lo hacemos de nuestros corazones. La tercera clave, esta sí está bien escondida, lo vemos en Daniel 9. Cuando Daniel estaba orando, se le apareció el ángel Gabriel, y dice que se le apareció como a la hora del sacrificio de la tarde. Ok, lo interesante de esto es que, repito, el templo estaba destruido. No habían sacrificios de la tarde. Y después de años y años de vivir en Babilonia y de no ver el templo, en el corazón de Daniel seguía siendo el sacrificio de la tarde. Él sabía que los sacrificios de Dios le pertenecen a él, no importa si hay o no hay iglesia. Él entendía que aunque no podía ir al templo físico, era la hora del sacrificio y él tenía que guardar ese tiempo. Estas 3 cosas jamás las había visto yo en el libro de Daniel. Están escondidas, pero ahí están. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo es importante conocer acerca de las visiones de las 70 semanas de Daniel, pero también es importante ponerle atención a nuestros corazones y a los de nuestros hijos y nuestra familia. Jamás había visto yo esto en el libro de Daniel y creo que Dios me hizo enfocarme en esto específico esta vez y te lo quería compartir. Que Dios te bendiga mucho en estos días.